Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo. Déjate acompañar con Aldea Cowork. Arriendo de salas, oficinas y domicilio tributario. Tenemos 2 sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa a través de incubación y mentoría con apoyo de Corfo. www.aldeacowork.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Innovadores al Fin del Mundo, este capítulo ya 19, si no me equivoco, como siempre junto a Mentores de Impacto y Austral Incuba. Y esta vez con Ricardo Icarte. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, César, contento de iniciar otro capítulo más del podcast, ya 19. Podríamos decir que comenzamos nuestra segunda temporada, porque partimos inicialmente con mentoría y ahora tenemos otro invitado especial del ecosistema que para nosotros es súper importante también. Así es, y nos vamos al otro lado de lo que es nuestro proyecto Hazlo en Osorno, y justamente para ver toda la visión del punto de vista de las incubadoras, y agradecemos también el tiempo y la disposición para con nosotros a Francisco Valencia, gerente de Austral Incuba. Francisco, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Hola César, hola Ricardo, gracias por la invitación y bueno, bien contento aquí de estar siendo parte de este ya número 19 del podcast. Felicitarlos a ustedes por la iniciativa, creo que es tremendamente potente el poder tener una voz, ¿no es cierto? Y el poder tener invitados que de alguna forma también compartan su visión, su experiencia en torno a este desafío que es de todos, ¿no es cierto? Que es cómo vamos generando más valor a través de la innovación, del emprendimiento y fortaleciendo nuestros ecosistemas regionales y también a nivel nacional. Así que contento de estar aquí, de compartir este tiempo con ustedes. Gracias por la invitación y espero que tengamos un buen rato. Así es, bueno, la idea del podcast es justamente poder entregar estas herramientas de conocimiento, de información a todo el ecosistema, tanto local, regional y nacional, justamente. Y una de las primeras preguntas que cabe, porque muchos de los emprendedores, empresarios, tienen todavía la nebulosa de qué es lo que hace o qué es lo que es justamente una incubadora de negocios. Así que partamos de lo más general, Francisco, para ir aclarando esos conceptos. Sí, es bien interesante. Yo creo que el concepto hoy día de alguna forma ha ido mutando. Recordemos que los capitales semilla en el fondo surgen a partir del año 2001, después los programas de incubación son el 2005, de alguna forma su orientación fue empezar a promover esta cultura, ¿no es cierto?, de innovación y emprendimiento, que podríamos hipotetizar que en nuestro país estaba más vinculada al tema de las necesidades, ¿no es cierto? Gente que emprendía y que innovaba, eran personas que les costaba de alguna forma encontrar trabajo, o que tradicionalmente habían estado vinculados a negocios familiares. Entonces, este concepto de alguna forma de incubación lo vemos hoy día avanzando, mutando, cambiando un poco la orientación de yo innovo en función de lo que yo sé hacer bien y lo que me gusta hacer, y moviéndolo un poco más tal vez a las necesidades y a las oportunidades que se están viendo tanto a nivel de mercado, de consumidores, de industria, de empresas, como también de instituciones públicas. Entonces, creo que hoy día un poco el tema de la incubación pasa a ese otro concepto, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con aceleración, de cómo yo llevo esas ideas o empresas que ya están de alguna forma formalizadas, que tienen productos, soluciones o bienes que ya tienen ventas, ¿no es cierto?, a lograr un mejor acercamiento, mejores propuestas de valor hacia el mercado, tal vez igual identificar nuevas oportunidades y básicamente se trata de hacer un match entre una necesidad puntual, real de un mercado más específico y una solución que tenga un nivel de innovación para dar respuesta a lo que está ahí. Así que es bien interesante la pregunta, César, porque lo que era una incubadora 15 años atrás no es lo mismo hoy día. Hay nuevas entidades gubernamentales que han tomado de alguna forma el rol que inicialmente tenían las incubadoras.
por ejemplo, los centros de negocio, ¿no es cierto? Hay harto también que está ocurriendo en términos de los espacios de cowork. Entonces, de alguna forma, en especial Corfo ha ido moviendo bastante los instrumentos que están orientados al desarrollo de emprendimiento temprano y de ecosistema de innovación, y ha ido poniéndonos el desafío de ir moviéndonos como incubadora. Si bien nacimos como incubadora, hoy día creemos que estamos acercándonos un poco más también a lo que es aceleración de empresas. Francisco, ya hablabas que dentro de los desafíos reales de las industrias o a nivel nacional del ecosistema, la innovación es un pilar fundamental en estos cambios. ¿Cómo ves tú que está la brecha o cómo son los indicadores de innovación que tenemos en el país, según tu punto de vista? Bueno, más que mi punto de vista, voy a ir un poco al texto que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación para un nuevo Pacto de Desarrollo Sostenible e Inclusivo, que es del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, que también es un ente bastante nuevo, tiene un poco más de 10 años en nuestro país, y está compuesto por distintos actores que han estado relacionados a la innovación, a la ciencia y la tecnología, y claramente las brechas están establecidas ahí. Yo les invito a quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, que lo descarguen, está gratuitamente disponible en internet. Y es muy interesante porque hace un análisis de cómo estamos como país, y si bien hemos crecido, hemos reducido las brechas, no hemos reducido las brechas necesariamente tanto en términos de desigualdad, pero hemos crecido, hemos reducido la pobreza, ¿no es cierto? Tenemos un ingreso per cápita mucho mayor que lo que teníamos hace 25 años atrás, tenemos más tratados de libre comercio, tenemos más acceso a bienes y servicios, pero las brechas de desigualdad todavía están, y es lo que hemos visto de alguna forma que está instalado, ¿no es cierto?, en nuestro país, independiente de la contingencia que estamos viviendo ahora. Y de alguna forma lo que nosotros vemos, y de manera personal me uno a la visión del Consejo, es que la innovación, la ciencia y la tecnología son un camino para el desarrollo sostenible, y que creo que culturalmente como país los distintos agentes no hemos tomado conciencia de eso, de verlo como un camino. Un dato en el fondo clave es cuánto invertimos en I+D en proporción del Producto Interno Bruto. Entre los países que tienen mayor bienestar social, ¿no es cierto?, y mejores indicadores, invierten sobre el 3, 3,5, 4%. Nuestro país invierte menos de un 0,5% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y eso es extrapolable a lo que está ocurriendo hoy día también en las empresas. Las empresas, en el fondo, nuestra matriz exportadora sigue estando fuertemente ligada a productos agrícolas, ¿no es cierto? Y obviamente lo principal es el cobre. Si nosotros miramos la matriz, el nivel de valor agregado que hay detrás es bastante bajo. Nuestra exportación de servicios, por no decir nula, es muy bajita. Entonces eso hace que tengamos un gran desafío por delante, que yo siento que nuestras políticas, en el fondo, vinculadas al tema de innovación, del desarrollo de la ciencia y la tecnología como motor del desarrollo sostenible, están todavía en una etapa bastante temprana, y que necesitamos de alguna forma articular distintos agentes para generar ese cambio, para generar ese salto. Pero también es importante abrir nuestra mente a que este es un camino real que han seguido países que hoy día tienen niveles de bienestar social bastante mayores a los nuestros, para generar un mayor valor. Entonces, veamos, la invitación es que veamos la innovación, el fortalecer la ciencia y la tecnología aplicada, ¿no es cierto?, para que tengamos un país y una región, me refiero a una región Latinoamérica, que cierre las brechas actuales que tenemos como sociedad. Así que así es como yo veo hoy día la innovación, como un motor para el desarrollo sostenible, como una necesidad imperiosa de empezar a mirar el Chile que queremos a largo plazo. Y eso requiere de una mirada que vaya más allá de los gobiernos de turno, requiere de una política de Estado, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que estar como actores de innovación, de alguna forma poniendo los temas en la mesa, articulándonos más, juntando fuerza y teniendo una voz compartida. Ahí creo que el tema de trabajar colaborativamente y comunitariamente para que esto sea una realidad es clave.
Sí, tú mencionaste a los agentes y a los diferentes actores y mencionaste claramente lo que es Corfo, los centros de desarrollo de negocios, los cowork por otro lado. Tenemos el sector público por un lado, tenemos la academia por el otro lado y tenemos también el sector privado que podríamos decir que es el demandante de todas estas innovaciones o estas soluciones que puedan nacer desde la incubadora. ¿Cuál es tu principal crítica a cada uno de estos actores hoy día, hasta lo que se ha desarrollado hasta hoy? Sí, yo mantengo que necesitamos en el fondo, yo creo que el principal problema es, bueno, podríamos nombrar varias, pero creo que nuestro nivel cultural en términos del impacto real que puede tener la innovación para ir cerrando brechas es clave. A nivel político creo que la innovación en el fondo no es un camino de retornos de corto plazo. Por lo tanto, se necesitan políticos comprometidos con esto y que no estén de alguna forma mirando el corto plazo o los votos que vienen en 2 años más, porque ciertamente que los efectos de este tipo de políticas se ven en el mediano o largo plazo. Por eso que necesitamos políticas de Estado. A nivel de gobierno, yo creo que el gobierno intenta hacer su esfuerzo a través de entidades como Corfo. Lo que sí yo creo que se echa un poco de menos es que nos sentemos a la mesa a co-construir estas políticas y lineamientos, porque muchas veces lo que ocurre es que estos programas ya vienen de alguna forma empaquetados, y hay un cambio de gobierno y hay un cambio de quien está en la cabeza de Corfo y se va cambiando mucho, y eso, si bien nos obliga a ir avanzando y ir innovando, que entendemos que desde la necesidad hay mucha innovación que va saliendo, ¿no es cierto? Pero igual van cambiando demasiado las reglas del juego, y eso no necesariamente tiene un resultado positivo en los indicadores de innovación, y es algo que no lo digo yo, sino que lo dicen los mismos indicadores. Entonces, yo creo que un tema es cultural a nivel de gobierno, pero no solamente a nivel de gobierno, nuestro empresariado en el fondo también está bastante al debe en invertir en I+D, en vincularse a la academia. Siempre se critica mucho que la academia en el fondo no se vincula a la industria. La pregunta es quién se tiene que acercar a quién, ¿cierto? O quién tiene que generar la confianza para que eso vaya ocurriendo. Yo creo que el empresariado tiene que también empezar a tener una cultura, a mirar lo que está ocurriendo a su alrededor, cómo han surgido todas estas empresas, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo cercano como NotCo, cómo desafió en el fondo el cómo producir alimentos a partir de vegetales, ¿no es cierto? Entendiendo las tendencias que tienen que ver con reducir el impacto de la huella de carbono en los procesos productivos, etcétera, etcétera, y metiéndole en el fondo todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Entonces, lo que necesitamos generar esa mayor cultura, necesitamos que el empresariado también asuma su compromiso con la innovación, y necesitamos que la academia igual entienda lo relevante que es la innovación. Yo ahora hablo a título personal, yo veo que la innovación es lo que era la educación hace 50 años atrás. En la esencia, por ejemplo, de la Universidad Austral de Chile, desde su origen, ¿no es cierto?, hace más de 65 años, fue llevar la educación, la formación profesional al sur de Chile, donde no estaba instalada, donde no estaba la oportunidad y donde se hacía muy difícil. Yo siento que el compromiso que tienen hoy día que tomar las universidades también es darle un espaldarazo mayor a lo que es la innovación, pero cercana a lo que ocurre en la industria, porque lo que vemos hoy día, y no solamente lo que está ocurriendo dentro de la academia, ¿no es cierto?, o las potenciales innovaciones que salen de empresas de base científico-tecnológica, sino que mucho de lo que vemos hoy día es que no hay una orientación a las soluciones prioritarias de industria o de mercado. Y ¿a qué me refiero con eso? Es que en las facultades de ingeniería, en las facultades de ciencias, ¿no es cierto?, por nombrar algunas, empiezan a salir innovaciones que responden a algunas alarmas, ¿no es cierto?, o tendencias de ciertas industrias, pero que no necesariamente pasaron por un proceso de conversar con agentes importantes respecto a cuáles son sus prioridades y sus principales desafíos. Y eso básicamente se trata de orientar mi solución o mi innovación hacia el mercado, y eso creemos que hoy día es clave, que es fundamental.
no podemos seguir escogiendo innovaciones que puedan tener un potencial de mercado o que no necesariamente, que no están todavía instaladas en nuestro mercado, y tal vez estamos perdiendo algo que es súper fundamental. Para mí, una persona con espíritu emprendedor, con capacidad, con competencia, ¿no es cierto?, con conocimiento, es clave. Tal vez en su primer desarrollo no necesariamente dio en el clavo con esa solución, pero lo que necesitamos es que ese innovador, ese emprendedor, esa innovadora, esa emprendedora, reoriente muchas veces su solución, su propuesta a una problemática real. Entonces lo que empezamos a generar ahí es un círculo virtuoso donde obtenemos un match entre esa necesidad real, prioritaria de una industria específica, con las competencias y las capacidades que ese innovador puede ofrecer. Entonces, de alguna forma, sí, eso es lo que queremos comenzar a fomentar un poquitito más también. Francisco, y dentro de ese diagnóstico que tú haces, que yo creo que es bastante acertado, ¿crees que haya influido justamente esta, podría decir, una falta de hambre, no de visión, sino que de hambre de parte de las incubadoras por su corfodependencia durante años, que le costó un poco, que si bien tenía los recursos asegurados, entonces de cierta manera yo creo que sí, yo creo que de alguna forma las incubadoras jugaron un rol importante en ir generando esta cultura, y en ese sentido podríamos decir que las incubadoras de alguna forma fueron sí apoyando bastante de la innovación fuera de la caja tradicional de nuestro país. Yo creo que han sido un pilar fundamental en eso, pero también poder un poco lo que dices tú, de que se pudieron haber dado saltos mayores tal vez a partir de una necesidad de no haber dependido de Corfo, pero creo que hubiese sido un error por el nivel de madurez. Yo creo que las incubadoras también estaban en un proceso de incubación a través de esos programas, y creo que la lógica debería tender a que lo que fue un apoyo para incubación hace 15 años atrás, desde lo que comenzó, hoy día debería ser un apoyo por aceleración, para que como incubadoras aceleremos, y también con focos. Nosotros creemos que el tiempo que llevan de alguna forma las incubadoras desarrollando y generando cultura y generando know-how y aprendizaje y redes tanto a nivel nacional como internacional, hoy día se tiene que empezar a poner en valor con esta misma orientación hacia las problemáticas reales de distintos sectores industriales, y también obviamente de lo que requiere el sector público, de lo que se viene con el tema de las Smart Cities, ¿no es cierto?, de todo el aparataje también institucional que hay detrás. Hay desafíos que son transversales, ¿cierto? Tenemos el desafío del calentamiento global, tenemos los desafíos de la transformación digital, ¿no es cierto?, pero cada industria tiene su forma de ir solucionándoles sus necesidades más específicas en algunas áreas que en otras, ¿no es cierto?, y su nivel de desarrollo. Yo creo que Corfo hoy día tiene que seguir apoyando, pero Corfo no es el único actor que tiene que apoyar la innovación y el emprendimiento, y ahí es donde tiene que haber un apoyo potente de las universidades hacia sus incubadoras de negocio o incubadoras y aceleradoras, y también desde el mundo empresarial. O sea, hay varios ejercicios ya de empresas grandes que están sacando sus labs, ¿no es cierto?, que están integrándose hacia el desarrollo de Venture Capital, y esos son modelos bastante interesantes. Tenemos un Conchitoro que está sacando un centro de innovación, ¿no es cierto?, con características bastante interesantes y también apoyado con Corfo, pero son casos muy específicos, no es la tendencia, digamos, que está ocurriendo. Entonces, el llamado a que estos temas, o sea, que si vemos la innovación como un motor para el desarrollo sostenible, que se pongan dentro de la agenda de una manera más potente. Yo creo que el tema no pasa por cortar el apoyo, sino que creo que pasa por dar incluso más apoyo, pero exigiendo en el fondo mayores resultados, pero esos resultados no necesariamente en un corto plazo. Y ahí está el punto. Si queremos generar cambios, si queremos cerrar brechas, tenemos que tener programas y políticas más que programas, porque hoy día tenemos muchos programas, pero poca política y alineamiento claro hacia dónde queremos ir de aquí a 15 o 20 años. Entonces, creo que por ahí va. Creo que hay que ver cómo han ido evolucionando hoy día no solamente las incubadoras, sino que también el perfil de innovación que estamos buscando. Yo creo que
que ahí te puedo hablar del caso de nosotros, que hemos tomado en algún momento una opción más por el lado de la biotecnología o de las empresas de base científico-tecnológica, ¿no es cierto? Se requiere un apoyo más de largo aliento, porque obviamente ese tipo de soluciones que pueden tener un impacto bastante grande y una escalabilidad a nivel internacional, ¿no es cierto? No son soluciones o propuestas que salen en 1 o 2 años, requieren de inversión, de capital de riesgo, y en nuestro país la cultura del capital de riesgo es bastante baja, y no solamente lo digo yo, lo dicen los que han pasado por estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día es más fácil, obviamente, para un potencial inversionista invertir en departamentos, en terreno, ¿no es cierto? Entonces, es más seguro, pero la pregunta es si genera más valor. Entonces, creo que lo que tenemos que tener un poquito igual es un poco menos de egoísmo, y creo que mucha de la respuesta de lo que hemos vivido a nivel social como país responden un poco a ese egoísmo, a mirarnos nuestro círculo más cercano y que eso esté bien y no salir de la zona de confort. Entonces creo que la invitación es para todos. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora y estos espacios sirven un poco para que pongamos la alarma de decir, en términos de innovación no lo estamos haciendo tan bien, porque podemos ver las cifras en cuanto al número de empresas creadas, de número de trabajo, pero yo creo que es un conformismo, y con esto no quiero transmitir que encuentre todo malo, sino que lo que creo es que tenemos un gran desafío, y la gracia es que lo vayamos resolviendo de manera conjunta. Creo que necesitamos líderes en cada uno de estos agentes. Tú nombraste, ¿no es cierto?, agentes públicos, privados y la academia, y esos son modelos, ¿no es cierto?, algunos le llaman los modelos triple hélice, y aquí parece un modelo triple hélice que está como desconectado, o que baila un poco la música que pone un ente, ¿no es cierto?, que en este caso es el gobierno. Y lo que tenemos que llegar es a un modelo triple hélice interactivo, donde nos sentamos a conversar, academia, público y privado, y las soluciones en realidad son bastante más aterrizadas, hay financiamiento, hay planes más de mediano a largo plazo, ¿no es cierto? Nos comprometemos a una generación de cultura e innovación más potente. Yo creo que llegó el momento de que nos tomemos esto en serio, como un motor de llegar a ese desarrollo sostenible que tanto necesitamos. Francisco, en esa línea, ¿tú crees que la innovación abierta o el concepto que viene a instalar eso, tú crees que es un punto de avance, un punto de conexión entre la triple hélice que tú dices o esa vinculación del mundo privado a la academia, que la academia, el mundo privado a veces le critica a la academia que nos cuesta mucho de pasar de los papers a productos y que es un desafío que tenemos dentro de la incubadora importante? ¿Cómo ves tú que la innovación abierta es yo creo que es un conector? ¿Cómo lo ves tú en esa línea? Absolutamente. Bueno, yo creo que la innovación abierta hoy día es una gran oportunidad de empezar a cerrar esas brechas entre lo que es la academia y la industria. Porque la industria tiene muchas necesidades. Recordemos que cada innovación, todo lo que se viene con la transformación digital, todo lo que se viene con el mejor manejo de residuos, ¿no es cierto?, con el tema de calentamiento global, con la mejora de procesos para ser más eficientes, ¿no es cierto?, con potenciar las personas, ¿no es cierto?, que están ahí. Todo eso acarrea muchas necesidades para la industria, para las distintas industrias que no necesariamente están preparadas hoy día para resolverlo desde un punto de vista interno. Además, cada una de las industrias está buscando de alguna forma nuevas soluciones e innovaciones para sus clientes y que tampoco responden necesariamente al core business. Entonces, hoy día estos modelos de innovación abierta me parece que son bastante interesantes y una vía bastante buena para ir cerrando esa brecha entre lo que es la academia y la industria. Leía una noticia de un doctor en temas acuícolas, ¿no es cierto?, que hablaba hace un tiempo atrás, creo que fue hace 2 semanas que salió en Chile, o en Agua, y hablaba de que la primera vez que llevó una solución a la industria acuícola logró captar la atención 30 segundos del empresario, y él creía que era genial lo que estaba llevando porque la base científica de lo que tenía y la propuesta que llevaba, que era reducir el uso de antibióticos, era algo que él consideraba muy bueno.
pero lo que no sabía era que la prioridad de ese empresario salmonero en el fondo era otra. Y lo que queremos de alguna forma empezar a ajustar son los desafíos de mediano y largo plazo de esta industria, que ciertamente en el caso de los salmones, ¿no es cierto?, el tema de los antibióticos es clave, pero tienen otras también. Entonces, lo que queremos es ir cerrando esas brechas. Creemos que estos desafíos de innovación abierta son una muy buena vía para poder identificar oportunidades, necesidades, dolores de la industria y hacer el match con el capital humano, los desarrollos, las innovaciones que están saliendo en distintas universidades, en distintos centros de investigación, ya sea tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, es importante tener redes también, ¿no es cierto?, a nivel internacional que permitan hacer transferencia tecnológica, porque obviamente no esperamos que estos desafíos sean resueltos exclusivamente de manera interna, va a depender del nivel y el grado pero creemos que entrando a procesos, poniendo un poco más de estos modelos un poco más ágiles de desarrollo, podemos llegar a dar respuestas bastante interesantes a la industria, pero vuelvo a repetir que necesitamos ir generando esa cultura, que las empresas estén dispuestas a poner sus desafíos también en manos de otros. Obviamente hay que generar las instituciones, los acuerdos necesarios para que eso ocurra, pero nosotros estamos convencidos de que esa es una muy buena vía de poner en valor el potencial de innovación que tenemos como país. Francisco, mencionaste hace un momento el tema de la cultura del capital de riesgo. ¿Cómo ves o cuál sería la fórmula, la pócima, donde juntamos las incubadoras justamente con el capital de riesgo? ¿Por dónde debería ir el camino? Bueno, yo creo que no hay mucha pócima mágica que nos pueda resolver eso, pero creo que pasa por establecer confianza, pasa por acercarse. Nosotros hemos tenido casos específicos donde nos hemos acercado a empresas de capital de riesgo, ¿cierto? Corfo también está apoyando el tema del capital de riesgo bastante, en temas de recursos, pero es algo que todavía es bastante nuevo. Entonces creo que necesitamos generar mayor cultura. Yo creo que ahí nosotros lo que podemos hacer un poco es contribuir desde nuestra posición dentro de las universidades a que se genere una mayor cultura también de innovación y de lo que implica el capital de riesgo, porque obviamente para llegar a levantar capital, ese innovador, ese emprendedor, no solamente tiene que tener una muy buena idea, una muy buena base o eventualmente una patente, sino que tiene que tener un equipo humano detrás y una dedicación que logre convencer y que logre en el fondo generar las confianzas suficientes para que un inversionista, en el caso por ejemplo de lo que estamos hablando de empresas de base científico-tecnológica, pueda tener retorno en 4 o 5 años. Entonces necesitamos voluntad, diría yo, necesitamos salir de nuestra zona de confort también, y ir viendo el proceso de ese innovador, emprendedor completo, ¿sí? O sea, no es suficiente con que le gestionamos un proyecto específico y tomamos recursos que nos sirvieron para la operación y después lo dejamos, levantó un poco de capital y adiós. Creo que tenemos que ver el ciclo un poco más allá y para eso como agentes, ¿no es cierto?, tenemos que articularnos más. Creo que las incubadoras y aceleradoras tienen que trabajar muy de la mano con lo que tiene que ver con el capital de riesgo, porque como bien dices tú, el perfil hoy día de ese inversionista que está detrás del capital de riesgo, y que ojo que no es la única vía, tenemos que fortalecer lo que tiene que ver con el crowdfunding, ¿no es cierto? Tenemos que potenciar lo que tiene que ver con los perfiles de inversionistas ángeles. Ahí creemos que hay un gran potencial detrás de los mismos exalumnos, ¿no es cierto?, del alumno y de las universidades que hoy día tienen incubadoras de negocio. Y creo que ahí es donde nos falta el que nos podamos articular más. A veces pasa por recursos, a veces pasa por voluntades, ¿no es cierto?, porque se necesita de alguna forma el capital humano que ayude también a que esto ocurra. Entonces ahí es donde también está un poquitito el tirón de oreja a nuestras propias universidades para que se tomen más en serio el impacto que pueden tener estos agentes incubadora, aceleradora, como le queremos llamar. Yo creo que somos agentes en el fondo de gestionadores de innovación
Y eso es lo que, así es como nos deberían ver. La gran pregunta es, ¿cómo están viendo actualmente la innovación esos actores? Y mi respuesta sería que básicamente es como por cumplir hay que hacerlo, hay procesos de acreditación. Yo creo que ahí falta más, falta un empuje más potente. Y bueno, yo contarles que hay una red de incubadoras, la red de incubadoras de Chile, que de alguna forma estamos también trabajando, representamos a las 9 incubadoras de universidades de Chile, y que estamos trabajando en levantar estos temas, o sea, en tener una voz y en apuntar un poco más alto. Y el día de mañana, ¿por qué no poder exportar algún tipo de modelo de incubación y aceleración hacia otros lados? O resolver desafíos de innovación también en otras latitudes. Francisco, ¿tú crees que el lenguaje, por ejemplo, que hablábamos habitualmente ante las incubadoras, hablábamos del corfiano, tiene que ver con que menos interés había en los capitales de riesgo? Hoy día hay que hablar más del lenguaje startup. ¿Tú crees que esa brecha, acortar ese conocimiento que internamente nosotros también lo estamos haciendo, tú crees que vamos a tener una mayor conexión con los fondos de capital de riesgo, ya que vamos a estar hablando el mismo idioma, que es parte de la cultura también? Absolutamente. Yo veo hoy día, por ejemplo, que hay un llamado a estos programas de Ciencia 2030, ¿no es cierto?, donde se está llamando a universidades, ya sea a nivel individual o como consorcio, como grupo de universidades, a postular para armar sus programas de innovación de cara al 2030. Y mucho de eso apunta a generar una mayor masa crítica que entienda la posibilidad que tiene de armar una startup, la posibilidad que tiene de patentar o de licenciar algún tipo de su innovación, ¿no es cierto? Y que esa tenga una aplicabilidad real a la industria. Y ahí no estoy tan seguro si es que se está viendo dentro de eso el rol importante que podrían jugar las incubadoras o aceleradoras que ya están ahí instaladas. ¿Por qué? Porque tu pregunta es muy buena, porque yo creo que nosotros jugamos un rol de fortalecer esa cultura y de gestionar la innovación. Por lo tanto, deberíamos estar de alguna forma siendo actores relevantes en poder influir en esa generación de cultura, en poder tener programas donde a los estudiantes de ingeniería, a los estudiantes de ciencia, en este caso específico que estamos hablando, se les esté generando esta cultura en torno a lo que es la innovación aplicada, ¿no es cierto?, a lo que es una startup, a lo que es un capital de riesgo, ¿no es cierto?, a lo que es una ronda de inversionistas, a lo que es un pitch, ¿no es cierto?, a lo que son todo eso, a lo que es una propuesta de valor, a lo que es un modelo de negocio, o sea, de que entiendan de lo que, y que obviamente no va a ser para todos, siempre vamos a tener un grupo que va a seguir en una investigación más dura, ¿no es cierto?, una investigación científica, pero no creo que sean incompatibles, todo lo contrario. Creo que dentro de las facultades, ¿no es cierto?, de ciencia y de ingeniería, hay espacio para ambas, y ambas son necesarias. Las publicaciones, la atracción de capital humano avanzado, no solamente viene de la mano de los fondos que hoy día hay a nivel de Fondef y de CONICYT, sino que si es que generamos un ecosistema más potente en lo que es en términos de innovación aplicada, seguramente esos indicadores que tanto buscan hoy día las universidades por el tema de los rankings van a aumentar. Pero para eso hay que tener un entendimiento un poco más holístico de lo que ocurre. Pero volviendo a tu pregunta, es muy necesario el generar una mayor cultura en facultades que no tienen seguramente ni un solo ramo de innovación, o muy poco. Entonces, cuando uno va a hablar con ese investigador no está preparado tal vez para salir de su zona de confort porque no ha recibido la formación necesaria. Entonces es clave lo que tú dices, es clave darle un poco de lenguaje de negocio, de innovación, de startups, de capital de riesgo a quienes pudieran eventualmente tener un potencial. Pero ojo, porque es súper difícil el hacerlo una vez que ya te formaste por completo como profesional, ¿no es cierto? Entonces creo que la formación debería ir antes. Ahí yo he escuchado y he leído algunos proyectos que se están haciendo
a nivel de niños, ¿no es cierto? Enseñarles a explorar más y modelos de innovación, lo que me parece genial. Creo que tenemos una brecha un poco por el otro lado, porque están hoy día entrando a las universidades, y no solamente desde el punto de vista de los estudiantes, sino que también desde el punto de vista de los académicos, que su foco obviamente está en dónde están los focos hoy día también de la academia. Y la academia te mide básicamente por tu número de publicaciones, ¿no es cierto? Y por el perfil de las publicaciones. Por lo tanto, mientras nos sigamos guiando por ese tipo de música, que podríamos hacer la metáfora que es un poco el símil a lo que hacían los incubadores con los recursos de Corfo, no creo que vayamos a salir de los indicadores que estamos ahí. Entonces necesitamos generar un poco de cambio. Ese es mi llamado. Súper interesante, Francisco. Para ir finalizando, ¿cuál crees tú que es el gran desafío para el 2021 que tiene la incubadora de negocios de la Universidad Austral de Chile? Wow. Nuestro desafío es lograr fortalecer la red actual de actores, trabajar más colaborativamente y lograr de alguna forma que esto que estamos promoviendo de los desafíos de innovación abierta comience a ocurrir. O sea, lo ideal sería por lo menos sacar un par de productos mínimos viables que respondan, por un lado, a desafíos reales de la industria, y por otro lado que le abran oportunidades a innovadoras y emprendedores, que sean oportunidades que tengan una escalabilidad importante, porque ojo que detrás de estas innovaciones, en el fondo, focalizadas en desafíos de la industria, una de las gracias es que el go-to-market, como le gusta decir a los que hablan startupiano, o la salida al mercado, ¿no es cierto?, está prácticamente asegurada. Entonces eso es muy bueno. Así que ese es nuestro desafío. Nuestro desafío también es tratar de ser un agente promotor y fortalecedor de la innovación, no solo a nivel de la macrozona sur austral, sino que también integrarnos frente a lo que nos hemos propuesto, que son industrias que consideramos claves, como la industria acuícola y la industria agroalimentaria. Entonces queremos de alguna forma posicionarnos como agentes y gestionadores de innovación para esos sectores industriales y ir resolviendo las problemáticas que hoy día hay o tienen algunas de esas industrias. Súper claro, Francisco, y bueno, ya lo están haciendo específicamente y concretamente vinculándose con el programa Hazlo No Sorno de Aldea Cowork junto con Mentores de Impacto, así que, y el aporte que han hecho es tremendo, así que queremos agradecer tu tiempo, Francisco, muchas gracias por haber participado en nuestro podcast Innovadores al Fin del Mundo, así que invitado también a cualquiera otra de las instancias que tengamos. Gracias a ustedes, feliz de participar, los felicito por lo que están haciendo, creo que han sido parte también de ir generando esta cultura y esperamos que este sea el capítulo 19 de unos 1000 al menos. Así que sea más largo que los Simpsons. ¿Ah? Duren más que los Simpsons. Eso esperamos, bueno. Más capítulos que los Simpsons. Oye, un abrazo César, un abrazo Ricardo, gracias por la invitación. Gracias Francisco por aceptar. Y éxito en lo que se viene. Bueno, muchas gracias y este fue nuestro capítulo número 19 del podcast Innovadores al Fin del Mundo. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Austral Incuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.